Vamos a empezar la espalda. Para eso tomaremos los puntos 75 por 75. Cuando digo 75 por 75, estamos considerando de acá, del centro. Aquí, en el centro de la cama principal de la máquina, está el 0, en esta parte. Cuando van a la derecha o a la izquierda, vamos contando. Por ejemplo, si voy a tomar 5 por 5, es el 5 de acá, más de este otro lado el 5. Entonces son 5 por 5. Si sumamos ambos lados serían 10 puntos. De esa forma voy contando los puntos. Ahora, por ejemplo, vamos a empezar 75 por 75. Vamos a trabajar 2 agujas y 1 en descanso. Vamos a formar el elástico doble. Ahora bien, escogemos las agujas. Acá tengo ya 75. Estamos en este lugar que está marcando en la cinta 75. Ahí tengo también 75. Es por lo mismo que les comento siempre en los diferentes prendas que fui tejiendo. En la información está por. Bueno, no es que se multiplica nada, sino que voy de acá para izquierda o hacia la derecha, voy tomando de ambos lados. Generalmente no lo cuento como puntos, sino que lo pongo 75 por 75 y ya es la medida, ¿no? Y ahora, por ejemplo, acá les pongo, no voy a trabajar con todas las agujas. Van a haber 2 agujas trabajando y 1 en descanso. De este lado voy a acoplar lo mismo. Para la cama doble ya es mucho más fácil. Solo debemos buscar 2 agujas en el centro de estos 2 que es de este lado. Los que ingresan acá y 1 en descanso. Y con esa referencia hacemos la elección de las agujas. Ahí ya hemos escogido las agujas. Ahora vamos a tejer con la lana industrial. La lana industrial que voy manejando son en los conos. Estas vamos ahora a doblar en 3. Ahí están, 1, 2, 3. Ahí tejemos la primera fila. Y ahora colocamos el peine y la pesa. Ahora para las siguientes 3 filas ponemos en esta posición tensión 2. Y tejemos 3 filas. Una vez tejiendo las 3 filas, ponemos en la misma posición que estaba para tejer las siguientes filas. Debemos tejer 30 filas en total. Para controlar todo esto tenemos en el marcador que va contando las filas. Las agujas tienen que estar en posición ya para tejer el elástico doble. Para eso aquí ya ponemos en posición y así ya está 2 por 2. Ahí tenemos ya las 30 filas tejidas. Ahora transportamos los puntos a la cama principal. Ahí tenemos ya la pretina tejida, las 30 filas. Ahora vamos a tejer solamente con la cama principal. Ya vamos a ocupar otro color de lana. Es igual industrial, doblado en 3. La tensión que vamos a trabajar ahora va a ser 5. Y empezamos desde el centro. Para trabajar desde el centro tenemos que poner en H. Ya. Ahora vamos a sacar adelante las agujas de este lado. Desde el 21. Al centro vamos a hacer que quede de este lado 20. Ya en esta fila. 20. Entonces sacamos todas las agujas de acá. Hacia adelante. Tejemos la primera fila. Ahí tenemos que no ha tejido ya todo esto. Ahora sacamos las agujas de este otro lado también, para que en el centro quede 20 por 20.
Ahí tenemos en el centro 20 por 20. Aquí debemos ayudarnos de esta manera para que vaya tejiendo correctamente. De este lado de la misma forma para regresar ahí. Ahora vamos a tomar más 5 puntos. Es hasta aquí, no hasta este otro lugar. Ahí, si no van a soltar los puntos. Ahí tejemos y nuevamente arreglamos este lugar. A este otro lado también es más 5 puntos. Ya para tejer. Ahí. Así hasta llegar al final. Ahí hemos llegado hasta el final, ¿ya? Y eso se hizo en 24 filas. Ahora vamos a tejer otras 24 filas sin ningún cambio, todo directo. Ahí tenemos las 24 filas tejidas desde aquí hasta este lugar. Vamos a formar la sisa. Para eso vamos a reducir 6 puntos por cada lado. Ahí tenemos los 6 puntos y lo mismo haremos en el otro lado. Una vez reduciendo 6 puntos por ambos lados, llegamos a 4 filas. Ahora estamos en 2 y otros 2 más. Ahora vamos a reducir 2 puntos por ambos lados. Para eso tomamos Tomamos 5 puntos y recorremos 2. Lo mismo del otro lado debemos tomar. Y recorremos 2. Ahí hemos reducido 2 puntos también acá. Estos 3 aún tejen normal y estos 2 son quienes tomaron los otros 2 puntos. Ahora tejemos 4 filas nuevamente. Y volvemos a hacer lo mismo. Tomamos 5 puntos y ahí. Ya lo hicimos 8 veces, ya 2 puntos cada 4 filas lo hemos reducido. Ahora ya estamos en 53 por 53. Se ha tejido hasta 80 filas. Ahora lo que debemos hacer es poner en tensión 10 y tejer una fila ya para luego rematarlo. Ahora vamos a tejer la delantera. Para eso vamos a escoger 28 por 28. Estamos empezando a trabajar solamente con la cama principal para la delantera. Ahí tenemos ya enhebrado y tejemos una fila. Ahora acomodamos el peine. Tejemos la fila 2. Ya, y en este lado debemos aumentar un punto, solamente en este lado. Otra vuelta, un punto. Aquí debemos tejer hasta 26 filas. Y aquí seguimos aumentando. Ya se ha tejido 26 filas en este lado. Ahora vamos a reducir 6 puntos. Esto es para formar la sisa. El contador vamos a regresar nuevamente a 0. Ahí ya tenemos 6 puntos que hemos reducido o hemos eliminado 6 puntos. Ahora tejemos. En este lado debemos seguir aumentando. Tenemos que llegar hasta 45.
Sin embargo, aquí ya debemos empezar a reducir. 3 puntos. Para 3 vamos a tomar 6 y recorremos 3 puntos. Luego debemos tejer en este lado 4 filas. Ahora en este otro lado seguimos aumentando. Acá estamos reduciendo 3 puntos. Aquí ya estamos con este último en 45. Después ya no debemos aumentar más. Tejemos todo directo. Bien, ya hemos reducido aquí 8 veces y cada 4 filas 3 puntos. ¿Ya? Y en este lado estamos en 45. En total quedaron aquí, los puntos son 43 puntos. Ya de ahí vamos a ir ahora formando el cuello a este lado. Cada 2 filas un punto debemos eliminar. Y estamos en este momento en 36 filas. Acá está 36 filas. Desde el momento que hemos ido eliminando los 6 puntos. Aquí empezamos a reducir. Un punto. Y acá ya no hacemos nada. Cada 2 filas debemos reducir un punto hasta llegar a 22 puntos. Y en acá tiene que estar 80 filas. Aquí tenemos los 22 puntos. Ahora estamos ya en 80 filas. Tejemos una fila en tensión 10. Con eso ya finalizamos la delantera. Para el otro viene a ser de esta forma. Ya lo hice. Se va tejiendo de este lado, va formando el cuello y este lado es la sisa. Ahora vamos a tejer la manga. Para eso vamos a empezar ya ocupando la cama doble. Y tenemos que poner acá para la primera fila todo en 0. Esta palanca en el centro. Ahora vamos a escoger las agujas. Tomando en cuenta la cama principal, será 39 por 39. Trabajamos con 2 agujas y 1 estará en descanso. Ahora tejemos la primera fila. Para eso acá también tenemos que cruzar las agujas. Ahí tenemos la primera fila. Tenemos que poner el peine. Luego las pesas, esto y aquí 1 y ahí va en la tensión 2 y tejemos 3 filas. Ahí ya tenemos las 4 primeras filas tejidas y como siempre ponemos en posición ya para tejer. Será en tensión 2. Ya hemos tejido las 28 filas. Ahora pasamos los puntos al otro lado. Los 2 puntos se van a unir a la aguja que no ha tejido en la cama principal. Pasa ahí. Ahora bien, vamos a poner en tensión 5 el contador en 0 y empezamos a tejer aumentando cada 8 filas un punto. Son 8 filas y aumentamos aquí un punto y del otro lado también un punto. Así vamos a ir tejiendo. Ahí ya está. Estamos en 52 por 52 y en 100 filas. Ahora vamos a reducir 6 puntos por cada lado. Del otro lado también. Ahora vamos a reducir cada 4 filas 2 puntos. 2 puntos reducimos de este lado. Y tejemos 4 filas. Ahí tenemos ya
17 por 17 en 58 filas. Ahora pasamos una fila en tensión 10. Con eso lo rematamos y esto sería la manga. La otra manga se va a tejer de la misma forma, sin ningún cambio. Ahora vamos a trabajar la parte del cuello. Para eso vamos a trabajar elástico doble. De la parte principal de la máquina contamos 95 por 95. Tomando 2 agujas para trabajar y 1 en descanso. Empezamos como en las anteriores, la parte de las 4 primeras filas. Ahí ya tenemos las 4 primeras filas tejidas y como siempre ponemos en posición ya para tejer. Será en tensión 2 y vamos a tejer hasta 30 filas. Hemos empezado 95 por 95 tomando la medida de la cama principal y haciendo trabajar 2 agujas y 1 en descanso. De este otro lado igual. Se ha tejido elástico doble, 30 filas en tensión 2. Seguimos trabajando con la lana industrial doblado en 3. Ahora bien, de aquí, después de las 30 filas, vamos a sacar las agujas hacia adelante desde el 16 de acá hasta el 95 de este lado. Todo esto. En aquí el 0 está aquí. Ya, entonces es desde acá. Del 16 al 95. Luego a este otro lado vamos a ir dejando de tejer cada 2 filas 3 puntos. 3 puntos se va a tomar en cuenta de este lado, por ejemplo, viene 1 y de aquí 2. Luego en la próxima igual será 2 de acá y 1 de este lado. H y acá también en H tejemos 2 filas. Aquí debemos ayudar a que la lana se envuelva en una aguja, ahí. Luego regresa. Ahora debemos sacar 3 puntos aquí de acá, 1 de encima y 2 de abajo van a salir. Luego volvemos a tejer. Ya hemos tejido 70 filas. Ahora estamos aquí en la cama principal en 61 puntos que ya hemos dejado de tejer. Debemos tejer una fila. Para eso ponemos en N y tejemos. Ahora bajamos con una lana auxiliar. Aquí tenemos ya terminado un lado del cuello. Ahora nos falta el otro lado, que se debe tejer de la misma manera, con la diferencia que va a ser a este otro lado. Así. Ahí tenemos de ambos lados el cuello. Ahora debemos costurar. Y lo hacemos con crochet. Aquí tenemos ya la chompa terminada, ya con la costura, que siempre lo hacemos a crochet. Como podrán observar todo esto. Y en esta parte les voy a ir mostrando. En la primera parte, que es de aquí hasta aquí, que se ha iniciado, está costurado. Cada 4 puntos se convierten en 3. Ya 3 cadenas se ha tomado ahí. Pero desde acá, desde donde se ha ido aumentando hasta este lugar y dando la vuelta todo esto hasta este punto, ya están cada 2 puntos en una cadena. 2 puntos, una cadena. Luego en esta parte nuevamente regresa a hacer cada 4 puntos 3 cadenas. Y aquí en la espalda viene a ser esta primera parte. Está aún con cada 4 puntos se convierte en 3 cadenas, pero esta parte que son muy cortita vienen a ser cada 1 punto una cadena. Solo esta parte que les estoy mostrando de ambos lados, este es el centro, ¿ya? Eso es como se va costurando. La cadena viene a ser de este lado, que ya en los anteriores videos ya fui explicando cómo se costura con crochet.
La manga mide 31 centímetros desde este punto hasta aquí, ¿ya? O de ancho estará 13 centímetros. Ahí, 26 centímetros. Ahora el ancho lo vamos a tomar aquí, de donde empieza a formarse la sisa. Está con 38 centímetros. Es 29 centímetros. Esto es para la talla 5 años. Acá ya tenemos en el video anterior que hicimos esta otra chompita, que es un poco más pequeño. La diferencia de tamaño, ¿no? Está en eso. El material, esto es con un hilo delgado, un ovillo de hilo delgado, pero en este hemos trabajado con una lana industrial. Son estas lanas que se trabajan y lo hemos hecho doblado en 3. Si le gusta este canal, no olvide dejar su like, compartir y activar las notificaciones para no perderse el próximo video.